Mis queridos hermanos y hermanas, en este día, miércoles, quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 25 al 27. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Nos encontramos hoy con un Jesús orante. No solamente Jesús es el maestro de la palabra, el maestro de la acción, sino que es el maestro de la oración. Y Él constantemente entra en la intimidad con el Padre. Debemos aprender hoy que es necesario alejarnos un poco del bullicio, alejarnos un poco incluso de los hermanos, para entrar en la intimidad con Dios y orar y agradecer. Jesús hoy agradece. Jesús, que se ha compenetrado con la misión que el Padre le ha encomendado, ahora agradece al Padre, a ese Dios poderoso, porque ha escondido las verdades de la fe, las verdades del Evangelio de la salvación, a la gente sabia, a la gente que ha creído que lo más importante es su razón, su conocimiento, para revelarse entonces a la gente sencilla. No significa ello que el Señor no se revele a los sabios y entendidos como científicos, como médicos, porque Dios obra allí. Lo que está diciendo es: el Señor se esconde a los soberbios, a los altivos, a los que creen saberlo todo, se les esconde. Pero se revela a la gente humilde. A veces confundimos humildad con pobreza. Una persona humilde porque no tiene nada, y resulta que muchos pobres son tan orgullosos, y hay muchos ricos que son tan sencillos, tan humildes. La sencillez no es igual a pobreza. La sencillez es el reconocimiento de Dios por encima de todo, y el reconocimiento de los hermanos como personas que son muy importantes, más que nosotros, o en su defecto iguales. Se ha revelado el Señor a los más sencillos. Así le pareció bien. Ese es el plan de Dios, y Jesús lo revela hoy a nosotros. Por eso, todo lo que le entrega el Padre, Él lo recibe y lo hace suyo. Y nosotros hemos sido entregados al Hijo. Y el Hijo se nos revela y nos revela al Padre. Si queremos conocer a Dios, no tenemos que pedir revelaciones. Sencillamente tenemos que encontrarnos con Jesús y tenemos que intimar con Jesús, porque en Él encontramos el rostro verdadero del Padre. Encontramos el rostro verdadero del hombre, porque Cristo es el hombre nuevo que nos revela al Padre misericordioso, al Padre justo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero si nosotros queremos algo más, nos encontramos en el Éxodo, la primera lectura, capítulo 3, versos 1 al 6, 9 al 12, que el Señor, que ha llamado a Moisés, allí en el monte Horeb, al ser preguntado: ¿quién eres?, Él dice: yo soy. El Dios que siempre está presente. Eso significa yo soy. El Dios que no tiene pasado, que no tiene futuro, sino que siempre está ahí. El Dios que permanece. Pero también se nos revela hoy como el Dios que escucha el clamor del pueblo. El Dios que no es indiferente ante el sufrimiento de su pueblo. El Dios que escucha. El Dios que camina en la historia, que ha bendecido a nuestros antepasados y que bendice hoy al hombre. Está allí para ayudarlo, está allí para sacarlo de la esclavitud. Dios escucha el clamor del pueblo que sufre hoy tantas cosas, enfermedades, crisis económicas, crisis afectiva. El Señor nos conoce y nos escucha y viene hoy a darnos libertad. Por eso abramos el corazón a Jesucristo y digámosle: Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos.
Si Cristo se te revela, ¿cuál es tu respuesta? Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.